La Casa Solita abre sus puertas para la presentación en sociedad de este cuadro. Es la obra que nos da la bienvenida en una nueva exposición organizada por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo. Una obra que supone además la excusa perfecta para esta interesante muestra. Exactamente, el 2 de abril del 2020, ¿no? Compramos en Alemania, en Baviera, en Múnich, ¿no? En Subastas Hampel, un cuadro, en realidad eran dos cuadros, ¿no? Pero el que nos interesaba era uno, ¿no? Que es la representación de la fachada occidental del castillo de Benavente. Es una imagen que había aparecido, es un cuadro que había aparecido en 1915 en una revista muy famosa de la restauración, la Ilustración Española y Americana, que había reaparecido el año 2003 en Subastas Fernando Durán, que se nos escapó allí por los pelos, que la dábamos por muerta, por perdida, está más claro que el agua, ¿no? Porque se fue a una almoneda a Marbella y desde entonces no se supo más. Y de repente, una semana antes de que fuese la subasta, nos enteramos de que aparece en esta subasta, en Múnich, y nada, nos pusimos en movimiento y la conseguimos, Ese es el momento esa es la raíz. Se hizo una presentación, una presentación en los Paseos de la Mota, con no mucha gente el año pasado, ¿no? Estuvo presente el alcalde, el consejero de Cultura de la Diputación. Bien, fue una presentación casi diríamos privada, era la primera vez que se enseñaba esto. Entonces ahora hemos querido que sea una presentación pública, una presentación más rigurosa, ¿no? Y que se acompañe además de un cortejo de imágenes y especialmente de imágenes audiovisuales, que yo creo que es lo que la hacen especialmente llamativa, atractiva y en un lugar como puede ser este, que es siempre atractivo. El cuadro representa la fachada occidental, o sea, la fachada oeste, la fachada más palaciega, la fachada que tenía una logia desde donde se visualizaba toda la vega de los ríos, ¿no? De Benavente, ¿no? De la que hablan desde el siglo XV hasta el siglo XIX todos los visitantes que vienen al castillo, ¿no? A la fortaleza, ¿no? Entonces es una imagen emblemática, es una recreación, en realidad, es una recreación. No sabemos exactamente con rigor arqueológico cómo era esa fachada, nos podemos suponer cómo podía haber sido, en la línea de lo que representa este cuadro, ¿no? Y el autor, cuando se subastó en Fernando Durán no tenían ni idea, y dijeron que eran de un autor austriaco del siglo XVII, ni idea, ¿no? Ahora los alemanes apuraron algo más, dijeron que era una cosa romántica, para los alemanes el romanticismo ya empieza en el siglo XVIII, ¿no? Pero sin especificar la autoría, ¿no? Porque este cuadro se asociaba en la venta se asociaba a unas ruinas clasicistas, ¿no? Romanas también, de tradición así como una especie de recreación romántica, ¿no? Entonces, no sabemos, en la siguiente sala se especula, razonablemente, no se especula, ¿no? A título de inventario, que esto pudo ser hecho o está relacionado con una acuarela que está en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, que representa exactamente lo mismo, en los mismos términos que estamos viendo en el cuadro, ¿no? Y que fue hecho por un comisionado de la Academia, que se llamaba Valentín Carderera, que sabemos que estuvo unos determinados días del año 1836 en la provincia de Zamora, es el que se llevó del monasterio de Valparaíso la colección de grabados y dibujos que están ahora en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No estuvo en Benavente, o no hay constancia de que estuviese en Benavente, pero sí que tenemos una carta del duque de Osuna de que le encarga que haga un dibujo del castillo. Y tenemos la carta donde le agradece que aun siendo a tientas, ha realizado ese dibujo.
¿Cómo cuadrar todo esto? Pues no lo sabemos, ¿no? Es posible que Carderera, que tenía muchos libros antiguos y posiblemente vistas del castillo, y que era amigo de Richard Ford, el famoso viajero inglés, que había estado aquí en 1832, también tenemos ahí una imagen, exactamente la misma imagen de occidental, ¿no? Que se inspirase en ella e hizo una recreación. Eso es el dibujo. Del gouache, del dibujo a esto, no sabemos el paso. ¿Que lo hizo él? No lo sabemos. El cuadro está con barnices, está un poco ennegrecido, está rentelado, es decir, el estado de conservación no es el mejor de los posibles, pero tampoco está mal, ¿no? Habría que quitarle el marco, habría que analizarlo, pero bueno, por el momento ya es suficiente esto, ¿no? En la sala primera, en la que estamos, aparecen dos imágenes que son las imágenes que se ven a la derecha del cuadro, ¿no? Que representan la misma imagen de la fachada occidental y otra fachada suroriental. Es decir, este cuadro formaba parte de una, no podemos ahora explicar todo, ¿no? Pero formaba parte de una pareja, ¿no? Sabemos por una noticia de una exposición que hubo en Zamora el año 1925, el álbum religioso y artístico de Zamora de 1925, que el otro cuadro, no este, sino el otro cuadro, el de la vista suroriental, la había reproducido Filuco, conocido en Zamora, ¿no? A partir de un óleo, se dice, que había prestado el conde de Patilla. Es decir, que el cuadro este formaba parte de una vista doble, ¿no? Y en un momento determinado se separan, y para decirlo en términos sentimentales, cambia de pareja, ¿no? Y la pareja que le añaden es esta, que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, pero se ve que en un momento determinado le ponen el mismo marco, lo recortan un poco para adaptarlo, ¿no? Entonces tenemos la certeza de que había dos vistas antiguas del castillo de Benavente, y para subrayarlo todavía más tenemos en exposición la almoneda, el catálogo de la almoneda de la Casa de Osuna, que quebró a finales del siglo XIX, y en 1896 bueno, pues vendió prácticamente todo su patrimonio, y en una página determinada habla de la venta de dos gouaches, bueno, vamos a decir una especie de acuarelas, del mismo tamaño de estos cuadros. Por tanto, todavía quedan muchos cabos por atar, pero lo que está claro es que tenemos por primera vez, ¿no?, unas imágenes fidedignas de lo que fue la representación. Que esa representación se corresponda con la realidad, bueno, pues eso ya es otra película, ¿no? Pero creo que es importante sin duda, y la adquisición, digamos, era una especie de cuadro icónico, ¿no? Todo el mundo la representaba, pero no sabía nadie dónde estaba ni qué era, y de repente es nuestro, ¿no? Es de aquí, del centro de estudios, y por tanto de todos los paisanos, ¿no?, de Benavente. El cuadro se adquirió y llegó a Benavente en plena pandemia, con todas las complicaciones que supone la situación sanitaria. Por eso no se había podido mostrar en público como se hace ahora. La propia crisis del coronavirus también dio pie a una iniciativa solidaria con esta pintura como epicentro. El cuadro se compró y creo que Ledo del Pozo hizo una propuesta que fue muy interesante, ¿no? Es decir, la imagen del cuadro se pixeló, a cada píxel se le dio un valor, entre 2 euros y 250 euros, para que durante un periodo de tiempo, hasta el 31 de octubre, si no recuerdo mal, se recaudase o se recopilase o se recogiese, ¿no?, el dinero de todos los ciudadanos, de aquí o de fuera, todos los ciudadanos que quisieran, para, de alguna manera, llegar a despejar todo el cuadro. Esa era la idea, ¿no? Y con todo ese dinero, aplicarlo, como sí se hizo,
a través de la Concejalía de Asuntos Sociales a las familias, como se dice hoy, más vulnerables, las familias más necesitadas, más dañadas por la crisis del coronavirus, ¿no? Y así se hizo. Al final no fue mucho, pero fue suficiente para... Yo creo además que como gesto fue más que suficiente, ¿no? Fueron 4.387,50 euros, que se entregaron el 2 de diciembre en un acto público, con mucho frío, por cierto, aquí abajo a la Concejalía de Asuntos Sociales y a una asociación que es la que aplicó esto directamente a las familias. Y se hizo además un libro, que es esto que tenéis aquí debajo del texto y que está en la vitrina, un pequeño libro que tiene como cubierta y contracubierta el nombre de todas las personas que contribuyeron en este gesto, ¿no? El libro se llama Venturas y desventuras de un cuadro pródigo y una coda. La coda es porque al final, casi cuando estábamos terminando de imprimirlo, compramos otra imagen del castillo de Benavente, una recreación de principios del siglo XX, y es la coda, ¿no? Y entonces en la vitrina lo que está es el libro. El libro además se personalizó, es decir, es un libro único, porque primero no es venal y segundo es un libro que tiene un sello con el nombre y apellidos rotulados a mano de cada una de las personas que contribuyeron, con el número, por ejemplo, aquí creo que es el 187 de 247, que fueron todos los que contribuyeron, ¿no? Y junto a esto tenemos pues la memoria, o parte de la memoria, del ayuntamiento, justificando con pañales, toallitas, etcétera, galletas, ¿no?, que se compraron para esas familias a las que hemos estado refiriéndonos. En los últimos años han sido varios los estudios que se han llevado a cabo sobre la fortaleza benaventana y con la aplicación de las nuevas tecnologías podemos ver el castillo en distintos formatos. Después de tantos años, o bastantes años, de estudios y de compras y de hallazgos, el castillo de Benavente, que era hace 20 años una ruina convertida en parador de turismo y que nadie sabía nada más que 4 bobadas, ¿no?, ahora de repente podemos decir cosas muy serias y muy interesantes, ¿no? Entonces, en este punto del Castillo Vuela tenemos 3 cosas. Una, esta imagen que estáis viendo, ¿no?, que es una proyección sobre el caserío actual de la fotografía, que es la fotografía más antigua de Benavente y de la actual provincia de Zamora, de Charles Clifford, el fotógrafo inglés, que hizo por encargo del duque de Osuna, ¿no?, duque de Osuna y conde de Benavente, ¿no?, de sus propiedades aquí en Benavente, que eran el castillo y que era el Hospital de la Piedad. Entonces, Horacio Navas, compañero del centro, hizo una proyección sobre el caserío actual de la foto histórica de Clifford, ¿no? Una imagen que yo creo que ha resultado como muy interesante, ¿no?, porque lo que se conocía lógicamente es o bien la imagen actual o bien la imagen de Clifford, pero ahora aquí están suturadas, de alguna manera están solapadas las dos, ¿no? Comentábamos antes que yo me imagino al pobre Clifford como venían. Imagínate cómo eran los aparatos que se utilizaban en el siglo XIX, que es absolutamente las antípodas del móvil, llegando allí en un punto súper complicado, relativamente cerca de aquí, de acceso muy difícil, ¿no? Y los benaventanos con los ojos a cuadros diciendo, pero ¿quién es este tío que habla raro? ¿No? Que habla raro. Sí, este es un espía, seguro que es un espía, ¿no? Bueno, y esas cosas, pero bueno, eso son ya películas, ¿no? Lo cierto es que esto estaba muy bien, ¿no? Esto es el primer acto, ¿no? El segundo es esta maquetita, un señor de Benavente, ¿no?, durante como suelo decir yo, durante las horas
hueras, ¿no? Las horas de la pandemia del año pasado, del confinamiento, cuando nadie podía salir de casa. Bueno, pues a partir de la planta que teníamos de Blind, del último libro que había publicado yo sobre el castillo, de las descripciones, bueno, pues se dedicó a hacer una maqueta que puede tener ciertos matices que hay que cambiar, pero que es la primera maqueta seria. No es el totum revolutum que se ha hecho otras veces, ¿no? De, ala, aquí la torre no sé qué, aquí no sé cuántos, ¿no? Y que se llama Pedro Calderón, y es una cosa pues interesante. Además lo hizo con su hija. Bueno, todos tienen el río que corría debajo del castillo, pues tiene un cierto carácter infantil, ¿no? Pero bueno, lo hemos querido introducir también como un valor añadido dentro de estas aportaciones muy recientes sobre el castillo de Benavente. Son dos ejemplos, pero no los únicos, de recreaciones del castillo de Benavente que forman parte de esta muestra. Lo más llamativo nos espera al final de la visita, en la tercera y última sala. Isidro Lorenzo es el autor de este diseño en 3 dimensiones que nos da una idea de cómo era esta fortaleza y su situación en su pleno esplendor. Nunca se había hecho una reconstrucción virtual en 3D del castillo de Benavente, bien en imágenes fijas, como las que aparecen al fondo, bien en imágenes animadas en 3D también, en la pantalla de televisión que está sobre la chimenea, ¿no? Son obra de otro paisano aquí de Benavente, Isidro Lorenzo, que empezó hace 6 años a darle, pero no tenía recursos, y solo a partir del 19, cuando se publicó el libro del castillo, se publicó la planta, y echándole muchas horas, mucha dedicación y mucha sabiduría tecnológica, evidentemente, ¿no? Pues ha logrado estas imágenes que además son interesantes porque aparece unas imágenes muy breves sobre las distintas fases de construcción del castillo y otras imágenes muy breves sobre la palabrita sería muy actual, la deconstrucción, no, la destrucción del castillo desde 1809 hasta 1970, cuando se hace el parador de turismo, ¿no? Yo creo que es junto con el cuadro, ¿no? y el estudio que se hace del cuadro, esta es la aportación fundamental. En cuanto se maticen algunas cosas, la idea nuestra es publicarlo en una carpeta y asociado a un disco en donde se recoja justamente este material, es decir, esto que se hace público por primera vez para que después la gente que adquiera esta publicación pueda tenerlo en su casa y verlo como quiera y cuando quiera. Cualquier imagen en 3D, siempre que no sea una patraña, ¿no? Yo creo que es una aportación, ¿no? Siempre que se base en un rigor, ¿no? Por primera vez, todos, ¿no? La gente que ha estudiado o que ha trabajado sobre el castillo, por primera vez es capaz de percibir la imagen completa del castillo y de la fortaleza, que antes solamente la conocía a partir de unas descripciones que, bueno, pueden ser interesantes, ¿no? y además valorar más lo que ha sido el desastre, es decir, ser conscientes de lo que es un daño patrimonial irreversible. Se ven las distintas fases de construcción desde el segundo conde hasta el sexto conde, que es el momento en que prácticamente a mediados del siglo XVI ya no se hace más, ¿no? Entonces aparece en este color más claro lo que es las fases de construcción. Y aquí se ve ya, con las fechas, las fases de destrucción. El incendio, el momento en que aquello se vende como piedra, 1898, que se convierte en una cantera que va desapareciendo, va haciendo desaparecer el castillo, 1905, 1925, que solamente queda la torre del homenaje, que era el depósito de aguas, 1905
50 que se transforma lo que era el patio de armas en una Rosaleda, después en 1970 en el castillo, y aquí es una imagen del castillo desde el amanecer hasta el anochecer. La música no es que esté cogida por los pelos, no, la música está hecha con toda la intención del mundo. En principio dices, ¿qué tiene que ver Luigi Boccherini, los paseos nocturnos por Madrid? ¿Qué tiene que ver esta pasellata, ¿no?, de Boccherini con Benavente? Pues nada, pero Luigi Boccherini fue el maestro de capilla de la última condesa de Benavente. Entonces, aprovechando que el Pisuerga pasa por Benavente, ¿no?, pues nos pareció que era una cosa, porque es que además es una música muy animada, tan animada como las propias imágenes, ¿no? Y como es muy conocida, pues bueno, hombre, hubiese sido más lógico haber quizá puesto una sintonía de finales del siglo XVI, que es el momento de mayor esplendor del castillo, pero bueno, es que era como más seria, más, ¿no? Y esta es como más movida, yo creo que queda mejor. Es el paseo final que conecta el pasado más brillante de Benavente con el futuro, el que permitirá estudios e investigaciones más precisas sobre su castillo, ese del que hoy solo queda en pie la Torre del Caracol.